quiero decirle que lo que vamos a leer estos dos versículos del capítulo 30, versículo 7 y 8, hace referencia al hecho de que David, no mi hermano David que está acá, el rey David, se apartó del Señor durante 1 año y 6 meses. Eso lo tenemos, claro, bien digo, 1 año y 6 meses. Eso está en el capítulo 27, versículo 7. Se amistó con el pueblo enemigo, filisteos, se apartó de Israel, se apartó del propósito de Dios durante todo ese periodo de tiempo, porque creyó que Dios ya no estaba con él, porque Saúl lo perseguía con el fin de matarlo. Ese era el propósito. Así que viendo que Dios no hacía nada aparentemente, como muchas veces, cierto, a veces nosotros nos sentimos y creemos que estamos en un hoyo profundo o cayendo, cierto, en un pozo sin fin, en donde no vemos la mano de Dios, aquella mano protectora que nosotros sabemos, pero nos falta la experiencia. Pero David lo sabía y tenía la experiencia. Así que por tanto, David creyó de que el plan divino se terminó. Dios cambió los planes, Dios se olvidó de él. Y un sinfín de cosas que por ahora no voy a mencionar, pero sí vemos y podemos ver en el capítulo 27 que David al fin y al cabo se asocia con los enemigos y vive allí entre ellos durante 1 año y 4 meses, 1 año y medio, 1 año y 6 meses. O sea, perdón, 1 año, 4 meses. Durante ese periodo de tiempo, en el capítulo 27 y capítulo 28, David hace algo que es muy, muy inusual verlo en ese estado, en esa condición en que él se encuentra. Va de pueblo en pueblo matando hombres, mujeres y niños y quedándose con las riquezas y el botín. No vamos a cuestionar ni profundizar hoy día, pero son contextos totalmente distintos al contexto que hoy día nosotros vivimos. ¿Bien? No estoy justificando nada, simplemente que es un contexto de vida totalmente diferente. Estamos hablando de hace más de 3.000 años atrás. ¿Bien? Esa conducta hoy día es totalmente condenable, ¿cierto? No hay extradición que valga, no hay estatuto, no hay nada que valga. Simplemente a la cárcel, a la cadena perpetua, lo que sea. Pero son contextos distintos. ¿Bien? Pero David se apartó durante ese tiempo. Vemos a través de los salmos que en ese periodo de tiempo no hay alabanza de parte de David. No hay salmos, no hay oración, no hay cánticos, no hay gozo. Capítulo 29, vemos, cierto, que van a la guerra con los filisteos y David fue invitado. Supongo que vas conmigo. En otras palabras, que el rey de Filistea le dice, obviamente, porque tú estás conmigo, tú vives aquí, tú comes de mi mesa, etcétera, ¿cierto? Así que, obviamente, tú vas conmigo. Y por tanto, hay desconfianza de parte del pueblo enemigo de Israel. Y David toma sus decisiones. Capítulo 30. David se levanta después de todos estos meses y días, después de este año y 1 año y 4 meses. Versículo 7, versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Dios ya no está contigo, te has vuelto loco. En fin, y cosas ahí, una lectura que usted pueda tener en otro momento. El versículo 6, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. La respuesta de Dios fue inmediata. Amén. David se alejó, pero volvió. Y la respuesta de Dios fue inmediata. ¿Dónde? Verso 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar. Hace mucho tiempo David no consultaba, hace mucho tiempo David no iba al templo, hace mucho tiempo David no cantaba, hace mucho tiempo no había gozo en Israel.
Por un lado, Saulo estaba por allá, ¿cierto? Haciendo de la suya, viviendo, etcétera, etcétera. Usted puede imaginarse un pueblo en crisis moral, económica, social, en guerra. Imagínense. Y David estaba gobernando. Saúl estaba gobernando. La mano de Dios no estaba allí. Así que, por tanto, David, y dijo David al sacerdote Abiatar, David volvió y se acercó a Dios. Y se acercó por medio de la persona correcta, el sacerdote. Amén. Hijo de Ahimelech, le dijo, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, ¿quién habló? ¿Quién respondió? Dios. Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Mis hermanos, quiero en esta tarde compartir con usted un tema que quiero usar este episodio de la vida de David, aunque no con mucho antecedente, pero eso depende de usted, que vaya a casa y lea esto. Es muy fascinante. Es una historia muy hermosa que nos da mucha enseñanza. Pero siempre recuerde esto, es un contexto distinto. Es un contexto distinto. Traer a David en nuestro tiempo no sirve. Son episodios diferentes, son pensamientos, son acciones totalmente distintas, pero que tenemos que aprender qué es lo que Dios nos quiere transmitir a través de ello. Y lo que yo quiero compartir con ustedes es precisamente eso. Aunque hay muchas enseñanzas, pero quiero captar la atención respecto de esto y tomarme de este episodio para hablar y tomarme de un texto que está en el libro de Gálatas, capítulo 6. Así que vamos allá y teniendo en mente que Dios contesta nuestras oraciones cuando nos acercamos a Él con un corazón humilde, reconociendo lo que somos y lo que hemos hecho. Sin eso es muy difícil que Dios pueda consolarle y hablarle. Dios espera de aquellos que se acercan a Él y de aquellos que ya están en Él y con Él, si se han alejado, Dios exige lo mismo, acercarse a Él con humildad y de corazón. Gálatas capítulo 6, versículos 11 al versículo 18, pero en especial el versículo 14. Y antes de ir a ese texto, el primer rasgo, el primer distintivo de la cristiandad es la revelación de Dios en la Biblia. La cristiandad y el cristianismo sin la palabra de Dios, la Biblia, no es nada. Es meramente una religión o es una secta o es meramente un pensamiento filosófico que no tiene ninguna raíz y ninguna razón. El primer rasgo distintivo de la cristiandad es las Escrituras. En ellas nosotros tenemos la autoridad por la cual tú y yo, todo creyente, todo cristiano, cristiana, rige su vida. Leer la Biblia, por cierto, no es nada de fácil, es todo fácil, porque es un libro. Leer la Biblia es fácil, pero ver a Dios hablar al corazón, eso es difícil. La Biblia es un libro escrito en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, pero tiene un lenguaje espiritual. Así que, por tanto, lo primero que debemos aceptar, y no lo vamos a dar por sentado, mi propósito hoy día es explicar, poner a la luz la razón de por qué usted y yo debemos regirnos por la Escritura. Debemos aceptar que esta revelación, la Biblia, la palabra de Dios, la revelación, primero que todo fue por medio de la persona de Jesucristo.
Porque toda la Escritura habla de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Habla del Cristo, el Mesías. Por eso que el nombre de Jesús es Jesús, Yeshua o Josué, el cual es Jesucristo. Cristo el Mesías, el Salvador. Es la combinación de ambas palabras y ambos propósitos. Mesías, el enviado. Cristo, el Salvador. Jesús. Él es la revelación de Dios para la expiación de la humanidad. Cristo Jesús. Luego Dios nos dio su palabra escrita por medio de los santos apóstoles que el Espíritu Santo de Dios escogió para revelarnos su voluntad. Porque hasta entonces, leyendo los evangelios, la revelación de Dios es Cristo, la cual Él, Dios, en Cristo la estaba revelando. Así que no estaba allí, ¿cierto?, los escritores, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, escribiéndola. No. Esto vino muchas décadas después. La epístola más temprana fue la epístola de Santiago o de Jacobo, que fue, ¿cierto?, un discípulo de Jesús. Después vinieron los evangelios. Marcos, por ejemplo, fue el primer evangelio que se escribió. Y luego otros libros del Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento ya estaba escrito. Así que, por tanto, Cristo es la revelación de la voluntad de Dios encarnada. Y luego Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo, utiliza a ciertos hombres para escribir para nosotros la revelación de Dios. Así que lo que usted tiene en sus manos es la revelación de Dios, del Dios invisible que se hizo visible en Cristo. Como dice Juan capítulo 1, el Logos, ¿cierto? La voz de Dios, el verbo de Dios, Cristo. La voz se hizo visible, el Logos se hizo visible, Jesucristo. Así que en esta iglesia se habla de Cristo y de su voluntad en todas las áreas de la vida de la persona y del individuo. En todos los ámbitos de la vida. La vida religiosa, la vida política, la vida familiar, la vida hogareña, la vida en el trabajo, en los estudios y en toda la integridad del ser humano. Esa es la revelación de Dios. Ese es el interés de Dios en darnos su voluntad. Así que bien haces en venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios para tu vida. Por medio de Cristo, guiada por su Espíritu, en una unidad perfecta. Dios el Padre, Cristo el Hijo y el Espíritu Santo. Nos dio su palabra para que seamos guiados. Como ya hemos dicho, si el primer rasgo distintivo de la cristiandad es la revelación de Dios, la Biblia, ¿cuál cree usted que es la segunda? Revelación de Dios para lo que la cristiandad tiene para sí. ¿Cuál es la segunda? La segunda es la cruz. La segunda es la cruz. Junto con todos los beneficios, junto con todas las bendiciones que la cruz implica para aquellos que han decidido seguir a Cristo, tienen por medio de Él la bendición completa y la intercesión en Cristo para tu beneficio. Alguien tuvo que pagar un precio para bendecir tu vida. Y no solo bendecirla, sino que santificarla, glorificarla, justificarla delante de Dios el Padre. Porque nadie puede justificarse por sí solo delante de Dios. Eso no son mis palabras, está en la revelación de Dios. Dios es santo y ningún pecado y ningún pecador puede estar en su presencia. De hecho, cuando Satanás pecó y se enalteció y quiso el puesto y el lugar de Dios, lo llamó a terreno, como decimos nosotros, le explicó las cosas como son
y lo echó de su presencia, inmediatamente. Lo mismo que hizo con Adán y Eva, pero hizo una diferencia. Y eso habla de la justicia, de la verdad, del amor, la gracia y la misericordia de Dios para con sus criaturas. No es lo mismo, no es el mismo favor que tuvo para con el diablo, Satanás, porque lo expulsó inmediatamente de su presencia. Y su fin ya está escrito. Pero no es así para ti y para mí. Y para toda la humanidad. No es así, es distinto. Porque actúa la gracia, la misericordia y la verdad de Dios. Dios es justo. Por eso que escuchó a David. Por eso que tuvo complacencia, tuvo misericordia para con él. Y lo oyó. ¿Por qué? Porque tuvo un corazón humilde para acercarse nuevamente a Dios. No era porque David era especial. Dios es padre y no tiene nietos. Los que tienen corazón de abuelito, es cierto, vale, Dios no es abuelito. Él es padre y justo, bueno, bondadoso y toda la naturaleza, el carácter y todo lo que es la justicia de Dios. Pero dentro de las muchas afirmaciones gloriosas y maravillosas que encontramos en las Escrituras. Por ejemplo, deme una declaración maravillosa y gloriosa de las Escrituras. Nómbreme alguna. Un versículo bíblico glorioso, maravilloso, estupendo, hermoso, cautivante, que le ha hecho para usted. ¿Cuál? ¿Cuál es ese? ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es para los curiosos. Como también para aquellos que quieren conocer la voluntad de Dios para su vida. Otro texto glorioso y maravilloso, Juan 3:16, ¿por qué no mencionarlo? Aunque ya lo sabemos de memoria. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, pero tenga vida eterna. Eso es un texto glorioso. Amén. Y hay muchos otros más. No vamos a entrar en tantos detalles, pero hay textos maravillosos. Amén. Ese de que Dios oyó su clamor y se inclinó a mí. Amén. Qué lindo eso cuando nos acordamos de nuestro Padre Celestial, que andando nosotros sumidos en nuestros pecados y en nuestras desobediencias, Él tuvo compasión de nosotros. Y tiene paciencia. Porque somos rebeldes, somos rebeldes, somos porfiados, somos cabeza dura. Pero Dios tiene misericordia. Dios es bueno. ¿Cierto? ¿Ha tenido Dios paciencia con usted? Menos mal que yo no soy el papá, ¿cierto? Estaríamos todos... No, ¿verdad? Porque Él es bueno. Es un rasgo distintivo de su naturaleza. Dios es bueno. Y la pregunta humana siempre hay, ¿pero por qué hay tanto mal en el mundo? Es porque no han creído en Cristo. Porque Cristo es la revelación total de la bondad de Dios. ¿Acaso Cristo vino a juzgar al mundo? ¿Vino a condenar al mundo? El mismo Jesús dijo, yo no he venido al mundo a condenar al mundo, sino para que en mi nombre el mundo sea salvo. Pero no todos han creído. Y desgraciadamente muchos no han oído. Y ahí entramos tú y yo, aquellos que hemos experimentado, que hemos visto su bondad, su justicia, su paciencia, su misericordia. ¿O no? Amén. Yo tengo compañeros de trabajo y prontamente vamos a tener vecinos. Y tengo una gana de compartirles las bondades del Señor. Porque no conozco el lugar ni conozco a esas personas, pero no importa. Jesús tampoco, cuando entró a este mundo. Aunque sí los conocía, pero en su carne tenía que ir de aldea en aldea para hablar de Dios y traerlos a la cruz. Había dicho, dentro de las muchas afirmaciones gloriosas y maravillosas de las Escrituras, encontramos también aquí en nuestro texto de Gálatas capítulo 6, versículo 14, el cual dice de la siguiente manera: pero lejos esté de mí
gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lo voy a citar de otra forma, pero lejos esté de mí el jactarme, el obsesionarme. Hay muchas cosas que nos obsesionan en este mundo. Por ejemplo, yo veo a mi hijo Nicolás y a él le encantan los Legos. ¿Usted piensa que la obsesión es mala? ¿Quién dijo? La obsesión no es mala. Cuando usted estudie, ¿hasta cuándo estudie? ¿Para qué estudia? ¿Estudia para un título? Eso es pensar pobre. ¿Para qué estudia? ¿Sabe para qué yo estudio? Para entender lo que está entrando en mi mente, en mi cabeza. ¿Y sabe hasta cuándo estudio? Hasta cuando lo entiendo. Y eso puede ser en 2 horas, 1 semana, meses, años. ¿Es mala? Pero si tú gastas tu vida, tu atención y todos los otros amores que hay en esta vida, puede tender y todo tiende a ser malo. Así que hay que tener cuidado, pero no es malo. Y para eso Dios nos dio, ¿sabes quién? ¿A quién Dios nos dio para acompañarnos todos los días de nuestra vida? ¿A quién nos dio? Fuerte. ¿A quién nos dio? Al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para enseñarnos la voluntad de Dios, para cuidarnos de las cosas malas, para guardarnos del pecado y para guardarnos de nosotros mismos. Así que andemos confiados, pero andemos también seguros y cuidadosos. Pablo dijo, lejos, pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Sabes, hermanos? Quiero, ya que me queda bastante poco tiempo, el tema es muy simple. Cuando nosotros andábamos en este mundo sin Dios, no queríamos a Dios. Era una cosa que tú y yo no podemos explicar en ese tiempo, que cuando nos hablaban de la religión o hablar de Jesús, no, era como una cosa, aunque no entendíamos nada. Pero no. Pero ahora, nuestro pensamiento, como hablábamos el domingo pasado, el jueves pasado, ahora es distinto. Porque ahora estoy dentro. No de la iglesia, no de un templo, sino que ahora estoy dentro, en Cristo. La palabra es en, para, es una preposición. Es decir, hubo una decisión. Antes estaba acá, ahora estoy en, y ahora estoy entendiendo. Lo que antes yo rechazaba. Y ahora lo creo, ahora lo veo, lo entiendo, está tomando sentido y cada vez más, y voy a usar esta palabra y no tenga miedo, me estoy obsesionando. Quiero más de Jesús, quiero conocer más de la cruz de Jesús. ¿Por qué la cruz es una locura a los que se pierden, pero a los que lo han creído, lo han aceptado, es glorioso? ¿Por qué? Porque en la cruz de Cristo tenemos salvación, tenemos la aceptación de Dios, tenemos su voluntad, tenemos a Dios, algo glorioso que nos tiene y nos da vida. ¿O no? Wow. Antes yo dependía de los viernes para sentirme vivo.
Cuando apareció hace 25, 30 años atrás el happy hour, era la locura más grande. ¿O no? Usted dice, no, yo nunca fui allá. Qué bueno, de la que se salvó. Porque esa obsesión sí hace perder a las personas. Y el diablo va a tener muy entretenidas a las personas en sus obsesiones hasta que sea demasiado tarde. Pero gloria a Dios, gloria al bendito Señor, que al haber escuchado su verdad y al haber oído de la cruz de Jesús y de su sacrificio para mí, ahora tengo otra obsesión. Quiero saber más de la cruz de Jesús. Cuando Pablo dice, por quien el mundo me es crucificado a mí, ¿sabe qué es la cruz? ¿Qué simboliza la cruz? Es algo muy simple. ¿Qué simboliza la cruz? Muerte. Obsesionados por la muerte. No, no es la muerte, ni el madero. Es quien estuvo allí. Esa es mi obsesión, esa es mi atención, esa es mi jactancia, ese es mi gloriarme. ¿Quién fue el que allí murió? Y no solo murió, sino que también, escuche esta, la palabra también es experiencia, sino que también resucitó. Cristo murió, más bien Cristo, como dice el libro de Hebreos, también murió, es decir que nunca había muerto, por cuanto también murió, como nosotros, también fue sepultado, como nosotros, y también resucitó, no como nosotros, pero para darnos vida y vida en abundancia. Esa abundancia es eterna y un gozo inefable y glorioso, como las Escrituras lo dicen. Nos gusta venir a la iglesia a escuchar de que estoy desanimado, estoy cansado, que vengan las vacaciones luego, que venga marzo para algunos, porque se van de vacaciones, otros vienen de regreso, ojalá se hubiera quedado allá, en fin. Pero sabe, gloriarnos en la cruz de Cristo es locura para el mundo. En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, gloriarme se puede traducir también como gloriarse en, jactarse de, deleitarse en sí mismo, en vivir para. La palabra gloriarme en el griego es kauchema y tiene esos significados. Gloriarse en, jactarse de, deleitarse en o vivir para. Todo eso significa en sí mismo. Para mí, yo me puedo gloriar de muchas cosas. De la seriedad en cómo uno toma los asuntos de la vida, el divertirnos, en fin, un sinfín de cosas. Pero siempre vamos a llegar a un punto crucial. Pero sabes, al compartir tu fe con otros, pero sabes, a pesar de todo, Dios es más que suficiente. Y eso solamente para aquellos que lo han experimentado, para aquellos que saben. Por eso dice, pero lejos esté de mí. No hay nada más importante para el apóstol Pablo que saber más de Jesús. Pablo tenía muchas cosas que gloriarse. En 1 Corintios, 2 Corintios, él lo dice. Muchas cosas yo puedo decir, Pablo dijo, yo puedo jactarme y gloriarme de muchas cosas, de mis títulos, de mis alcances, de mi dinero, de mi renombre, de mi reputación, de mis hechos, de mucho. Pero todo esto lo tomo como basura. No como un desperdicio, no, sino como algo en segundo plano. Pablo tenía una obsesión: gloriarse, jactarse de Cristo.
Todos corren para vivir. Pablo corría también para vivir, pero para morir. Porque él dijo en un momento, en mi carne yo deseo estar aquí por causa de Cristo y de las almas. Pero aquí quiero estar ya con mi Señor. Wow. Pablo en su despedida le escribe a Timoteo, la carrera ya ha terminado, todo ya está, hemos alcanzado, hemos predicado a Cristo de maneras pero impensadas. Hemos llegado a lugares que quizás y de seguro que nadie iría. Enfrentar a ese tiempo a los griegos en su pensamiento. Alcanzar a los griegos. ¿Cómo alcanzarlos? Si estos son capos, son filósofos, ¿cómo los pillas? Y Pablo lo único que hizo es predicar de la cruz de Cristo. Increíble. Y nosotros nos preocupamos hoy día del profesionalismo, cómo alcanzar a los profesionales. Tú miras a una persona rubia ahí que habla tan elocuentemente, ¿y cómo le hablo de Cristo? Estamos en una generación de mucho dinero. Chile está muy apetitoso, mirándolo desde afuera hacia acá, todo mirando. Es increíble cómo predicar a Cristo en esta generación. La juventud que no está ni ahí, perdónenme la expresión, pero no está ni ahí con ningún tipo de autoridad. Y cuando le hablan, les decimos, la Biblia es la palabra, es la autoridad. No, ¿cómo hablarles? ¿Sabe lo que hay que hablar? De la cruz de Cristo. Locura con locura. Para ir terminando, la cruz de Cristo es lo que absorbe nuestra atención. Es por lo cual tú fuiste salvo. Porque yo no sigo a un hombre muerto, ni dado por muerto. Yo no estoy aquí perdiendo mi tiempo hablando de alguien que, como Luis Carrera, como Bernardo Higgins, como Eusebio Lillo, Ramón Carnicer, hablando de nosotros, de nuestra tierra, de los próceres de Chile, de Gabriela Mistral, que sería muy bueno, hay cosas muy buenas que hablar de ellos. Pero hablar de Cristo, tiene más de 2000 años, está viejo. No tiene sentido. Tiene sentido cuando tú comienzas a escuchar el espíritu de la Biblia y traer esas enseñanzas e historias de individuos. Toma sentido a los problemas de hoy, del presente. Pero como nunca lo has experimentado, porque no lo crees o porque simplemente no te nace, examina tu fe. No te puedo decir otra cosa, sino que examina tu fe. David se alejó e hizo cosas que aberrantes a nuestra comprensión contemporánea de la humanidad. Pero se arrepintió. Y Dios le oyó. Y cuando Dios oye a un pecador, sabemos, y no es necesario que se diga, sabemos que está perdonado. Amén. Yo no me jacto, porque también estoy cansado, aunque también fui de vacaciones. Soy ser humano. Y Jesús también se cansó. ¿Hasta cuándo? ¿Se acuerdan esas palabras que Jesús en los evangelios? ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Se acuerdan? Generación dura de cabeza. ¿Hasta cuándo? Oh, wow. O sea, póngale un término. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya, está bueno ya esta cuestión. Jesús golpeando la mesa, como decimos nosotros. No vemos que golpea la mesa, pero el Señor hablaba con palabras duras. Pero también era sensible a la necesidad. ¿Se acuerda del endemoniado? Cuando le dijo al Padre, ¿hace cuánto tiempo está así? El Señor tiene compasión. Eso es interés.
Y eso me revela, me muestra a mí el interés que el Padre tiene a mis necesidades. ¿Necesitaba David tener una conciencia tranquila de todos los desastres que hizo? Le pregunto, ¿cree usted que la necesita? ¿La necesitaba? Tener la conciencia tranquila y el corazón y el espíritu tranquilo y quieto de todo lo que hizo, de todos los desastres que hizo. ¿Necesitaba paz en su interior? Sí. ¿Cómo obtenerlo? ¿Cómo obtenerlo? Consultó a Dios en humildad. ¿Su alma está inquieta? ¿Su alma está obsesionada por la niñez, por la juventud, por la adultez, por la vejez, por la senectud, por los últimos días que le quedan, por los juguetes, por el comienzo del año? ¿Pasaré este año? ¿Me irá bien en la universidad? No piense como pobre, piense como rico. Dios está conmigo. Aunque no me resulte, pero Él está conmigo. ¿O no? ¿Quién dijo que las cosas todas iban a resultar bien? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Es que hay versículos, pastor, que dicen y todo te irá bien. ¿A quién? ¿A quién? ¿Te lo dice a ti? Cuidado de atribuirnos recompensas y bendiciones cuando nos fueron dadas a ti. Leemos mal la Biblia. Así que tenemos que ser buenos lectores y para eso tienes que aprender a escuchar. Porque somos buenos para hablar. Cuando nos acercamos a Dios, lo primero que tenemos que aprender es como cantamos hace poquito. ¿Cuál fue la canción? Salmo 37. ¿Cuál es? Lo primero que tenemos que aprender es a guardar silencio y a aprender del Maestro, a aprender del Señor. ¿Cómo? Por su revelación. Esto no lo vas a aprender en la universidad, no lo vas a aprender en la escuela. Y no quiero despreciar a nadie, pero desgraciadamente, y ese es tu intento de que así no sea, muchas veces ni en nuestros hogares se enseña. Hay muchas cosas que debemos recuperar, como David tuvo que esforzarse para recuperar y enfrentar a un pueblo que lo único que querían, lincharlo. ¿O no? ¿Qué es lo que tienes que recuperar? En eso obsesiónate. Pablo dijo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si quieres recuperar tiempo, imposible, pero sí recupera confianza. Eso sí se puede recuperar. Hermanos, que Dios les bendiga y que su obsesión santa, ojo, el ojo no está aquí, pero ponga atención, ojo, obsesión santa, santa obsesión. Pablo lo único que quería es conocer y saber más de Jesucristo y de la cruz de Él. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor, por esta noche, por su palabra. Que así como Pablo, su único deseo era la cruz de Cristo, también lo sea para nosotros. Ruego Dios su ayuda y su bendición. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.